Bueno, seguimos en la ciudad de San Salvador y estamos con don Francisco, ferroviario, ¿verdad, don Francisco? ¿Es así? 37 años de servicio. 37. Ah, ¿qué tal, Andy? Guapo. Ay, ¿qué? ¿Qué tal, don Francisco? Pero lo va bien. ¿Cuál fue el último año de trabajo? Y en 2002. 2002. Sí. Porque estábamos hablando, allá está Francisco Russo, estábamos hablando con él. Yo, Francisco. Estábamos hablando con él y nos recordábamos bien el año exacto de finalización del ferrocarril. Y yo digo por culpa del Yacenetá se terminó. Porque en los últimos tiempos se acarreaba carga internacional, después ya no puede pasar de Encarnación hacia esos lados. Agarró todo el agua. Allá en kilómetros después entonces los me llevé con 3 pasajeros hasta Carmen. Hasta Carmen del Paraná. Hasta Carmen del Paraná. Y ahí las cargas escuela muy pues, entonces de a poco se va terminando. Don Francisco, dice Francisco, ¿verdad?, que el 2002 fue el último año. No se mandó a MSB. Que por cierto, estos señores son conocidos, son amigos. Doña Monguetán le mandó a la y compañero que tienen uso manda a ver bajo ver la doña sienta porque hoy hay veo. Y yo le recordé un chico pasaleña que perdió la vida también en Iturbe antes de llegar a la estación porque sí, dentro del mundo de la precariedad. En Zapucay también estuvimos con un trabajador del ferrocarril que sufrió un accidente, ¿verdad? De pues cuando yo por un buena ne me 6.000 la gente estoy con mí la pega el pompe yo por una abuela como pero se año primero como ayudante de mecánico. A ver. Pega tú después de 2 años año ascender, yo pide de pasaleña, yo pide una locomotora. Pasaleña. Me iba hasta Zapucay, venía hasta Salitrescué, a veces pasamos Encarnación. Después me voy ascendiendo a foguista de tercera, de segunda y de primera. ¿Cómo es el tema? ¿Pasa leña? ¿Se entiende que es el que pasa? Literalmente. Pasa leña. La leña no hay que faltar. Porque pega doña Mongarú. O sea, con la leña doña Mongarú ni ande la ta. Y a vapor pues era. Sí. Jopey foguista. Foguista de tercera. Segunda y primera. Primera pues por todo ya todo entre pasajeros juega de marícula como foguista de primera. Ella pasa antes más. No, ya está. Ya está. Acá 1 kilómetro. Jamás ella po foguista de tercera me oye po. Carguero. O Yupila carga. No, carguen el tren en las dos tren tenemos. Tren de carga y tren de pasajeros. Sí. Tren de carga y tren de pasajeros. Entonces, foguita de tercera o la carguero. Y el de primera, la que. Pasajero. Foguita de primero le llamamos, ponemos la tren de pasajeros. ¿Y de segunda? ¿Foguita de segunda? Todo un poco ahí. A veces faltábamos, con que 9 cuadros la personal de conducción. Pasaleña, foguista y maquinita. 9 cuadros. Entonces yo Perú veo tocar me dijo apeo. Hamburg hora. Pero va por 8 o 10 horas hasta salir recuerdo. 8 o 10 horas hasta salir recuerdo. Ahí de acá a Encarnación. Y otro 10 horas de acá a Asunción. Porque vos decías que de Asunción a Iturbe 10-12 horas. Sí, entre 8, sí, 10-12 horas. ¿Y cuánto tiempo trabajaban ustedes? Porque si el pasajero nomás... Pero él por lo visto tenía... Ahí en Sejo más motos, allá. Pero nunca han hecho por la ruta completa allá. No. Es imposible. En tiempo de... era el presidente del ferrocarril, era don Ricardo Garay. Petimos algo con un barete, entonces lo oí. Jugaban directo hasta Asunción, directo hasta Encarnación y Asunción. Pero yo llegué a los Yipurú. Pepe ya Yipurú ahí tomó, ¿no? Sí, Yipurú ahí, a veces 24 horas. 24 horas, sí. Pero bueno. Ahora me va a hacer, he dicho, ocurrija, la gente, y la tren tiene forma de vida y te allá, y está en la curipea ahí. Ahora digo ya, por ejemplo, si por ejemplo 37 años va a la mayor parte de la máquina va a vapor,
Lo mío que ahí me apetecía, me imagino, muy confiado, la locomotora de viajado. Nunca tenía suerte por lo visto porque nunca sufrí un accidente. Nunca te accidente. No. ¿Y Foguita de primera cuánto tiempo tuviste? Esa ya fue la última parte. Por lo visto 4 años. No, él fue maquinista. Y después ya me ascendí a maquinista. Él ascendió otro. Porque nos quedamos en Foguita de primera. No, él ascendió, él fue maquinista. Ascendí ya maquinista. Después maquinista, ese ya es el último. Sí, el último. O sea, el ascenso. El mismo ahí la Foguita Guaya de tercera, de segunda, de primera. De primera hora ya trabajamos con el tren pasajero ya nomás. Claro, porque lo que se entiende, Francisco, es que el tren carguero era Yetuve. Sí, sí, porque el nombre trae consigo. Claro, carga, y por ahí esperar un ratito, más que ella está, pues, jugar. Hay más y para poner vamos mando a eso pero no tenemos ni para mostrar ¿qué cosa, el pronto socorro se llama Zorra. La Zorra es ese vamos a mostrar parado acá para que la gente entienda, ¿verdad? Que era ese que te parado como un elemento que tendrá, pues ahora con la 3 metros más la Zorra de largo. Es mucho 3 metros. 3 metros más de Toreco. Aparte con tiene especie de balancín. Nemo allí se ha ocupado a pegar pesa. A pegar la ñande razón de movilidad. A pegar ojo. Ojalá pronto socorro por mí, porque seguramente en Bahía a veces con llega carrilá, carrilá, lleva auxilio según la de carrilamiento. Y ahí tomamos auxilio. Y estas cosas que vemos acá son los separadores. Que divide para entrar en otra vía. Para la vía, para cambiar la vía. Hay vías adicionales, eventualmente, generalmente en la estación de Asunción, por ejemplo, se puede ver esto con mucha frecuencia porque llega el tren. Y acá, por ejemplo, había vía primera, segunda, tercera y cuarta. 4. 4 vías. A San Juan una vía otra, y que estamos o sin ningún país, ya puedo la llevar a San Juan al tren. Otra vía para cambiar. Don Francisco, ya examinan la depósito. Ya. Muy tío, y está herramienta. Apuntar más seco, a ver. Es Juno, Francisco. ¿Verdad? Yo, Francisco. Ya, 1934 dice ahí el... por el cambio. Sí. ¿Todo de Inglaterra vino este? Todo de Inglaterra, seguramente. Esos son hierro hundido. ¿Verdad? Pero yo trabajé de Asunción a Encarnación. Y en Sayelto de Asunción a Encarnación podía durar 24 horas. Rescaté esta hermosa poesía. ¿Sí? Que lleva por título La veloz locomotora. Él es poeta. Y que dice así: la veloz locomotora, cual relámpago de hierro, que se china y que se dora, los kilómetros devora, arrogante y aulladora. Cruza llano, sube al cerro y llega a la locomotora. Arrastrando todo el tren, ya se detiene la marcha y la gente salta al andén, Desengancha los vagones y la máquina se va en su gran casa de hierro, contenta, descansará, entra ahí en el arpón. Y por más. Casa de hierro. Casa de hierro. Y es lo que te digo, es la confianza que tenía cuando estaba en su... Estaban todo el día ahí. Todo el día. Y es lindo. Viaje a Encarnación y Yetuve y Pucú. 8 horas, 3 pasajeros. ¿Y carguero? Y carguero seguramente... 8 horas, Agui. Agui a Encarnación. Agui. Acá. San Salvador. A carguero vengo ahí, le va a salir se jueves. Ponerle unos 6, 7, 8 horas ahí. Según el tren de directo, vamos a ir para EV. Pero vos tenés siempre el llega acá, estación La Lote. ¿El título de tu poema? La veloz locomotora. La veloz locomotora. En su casa de hierro. Ese me quedó. Pero imagínense, vos le llamaste a su casa de hierro por la cantidad de tiempo que pasaba ahí. Y sí. Es prácticamente ya tu casa. Sí. Está más ahí que en tu casa. Eso es lo que te digo, pues la máquina, me muy confiado. El noche pasada estás haciendo máquina. Lo mío que me hace roga, pues. Pero pues la ya joya de locomotora me anda ahí, la ñanda de mondilla te llama, mamá, chucu, ven a parte.
Velocidad Y máxima. a la noche. Y depende del camino. Bajaba, pues. Uno, por ejemplo, tiene que conocer el terreno. Porque ahora, por ejemplo, un hija está al lugar y ahí te hija la vía. Carguero en bajada y puede. Por ejemplo. Iba ahí la vía ahí. Y ahí la vía, pues hay que reducir ante la marcha. Por la meme, oye. Un poco durmiente, y que habla de carrilamiento de cobo. Oye, abrí la vía. Sí. A muy tepe. Justamente una oportunidad yo vine de pasaje, yo la Encarnación y a la base. Yo de medio algo de pasajero, pasaje. Entonces preguntó un inspector. Eres para la tren la eso a explicar tal de upapete va porque con algo de carrilaje de botir pucumio la de carrilaje el exceso de velocidad aún de ahí la Castillo entonces obrero guerrero de máquina vamos no lo utilizamos contra vapor ya se mandó puta ahí para todos los yupipao yo ahí la vago una escuela ¿entiendes? Ya vi lo de carrilamiento ahí exactamente Apeleímos, anda, él ahí fácil, guay. Ya, gato. Pedazo de huevo. ¿Pero gato está ahí? A ver, está ahí la herramienta. Pero la mupila, gato, como coña la motora. Eso. Ahí está el gato. ¿Cuál es Ubi? Coape. La zorra pues mi año mojía llegó el jaina la urgente la taco pega ¿cuál la zorra pues mi bicho esto es los elementos de la herramienta de la pronto socorro no mía que se llevaban el zorra de bomba a pedir replicar se ve ya es algo de rueda ya ahora que soporte que saca dos ruedas a veces como llegué, o hay que hablar de compañeros para brazo. O sea que la apeguaria de abajo, no algo la locomotora tiene dos niveles, ¿cómo es? Zapata corredera. Que entra y sale del cilindro. Pero con su guía. O correr la zapata corredera. Entonces, hoy ya afloja subí. Todo el rapeo yo puedo ahí encuentra la oyuguizo. La oyuguizo ya pongo abajo, varete, ahí pollo, un montón de grande. Entonces, uno arriba, oyupita, ya poti desastre. Un guaypala, un costado, y un director de la máquina, ya pura, y los dos botes para el regulador, vamos contra vapor. Un paso de tirado, entonces o chicoteaje, ya apetece pretender ahora nunca eso. Mantela ¿cómo? A 5 o 6 kilómetros de acá. Y velocidad máxima, Francisco. Justamente para las andrógenas que depende del terreno. Porque hoy en muchas partes demasiado feo la vía. Pero modula diga todo. Pero la 50, 60 kilómetros, el gusto de disparate a tiempo la vía o menos. Sí, nunca probablemente nadie la vía por entonces porque nada se manda ahí por 60, 40 más. Se acá con la acá, por ejemplo, 30 más es el riel recuperado que vino de Argentina de 14 metros, no sé qué. Y peo y peche y te venía ahí, tú te disparas. Cada cosa. No hay peligro. Baixá la peligro no hay por ahí, pues seguramente. Sí. Pequeñas llaves. ¿Cuánto tenés ya caro por ahí? Yo para. Ya caro. Vení Brasil, cambiar el vuelto tornillo, va a ver si ya listo más. Y empecé a echarle a talento y llamar. Cualquier Apenas que decoración. Llevo acá. Esto, por ejemplo, este se llama Santiago. Santiago. Sí. Con este se rompen los rieles.
Porque o marca y mi vez la trancha pues yo más o marca. Y ahí llega. Apenas maravilla pone. Y por la riel la antes porque ya por más. Ya por A base de baqueta. Tipo una prensa. Es tipo prensa. Le agarra acá y ahí. Sí. Ahí cuándo. Apenas, ese que está ahí a tu costado. Ese. ¿Qué parece? No, este es de Santi, chiquitito. Es para sacar el juego. ¿Cuál de los nalgas. Mira, tipo una tenaza. Sí, tipo una tenaza. Papá, yo no puedo ocupar. Ajá. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Y esta es la piolita. Con que atarle. Último maquinista de San Salvador. 37 años. 37 años de trabajo. Sí. Ahora yo jubilati pésimo. Cuando hago chupimiento ahí. Cuando hago pues me da 1.500.000. ¿Aplicó? O sea, yo jubilado 590.000, entonces yo jubilado. Acá van a 1,5 millones. 1,5 millones. Y he conseguido. Venga tú. Sí. Pago justamente en el Francisco la gente, los empresarios o me dejan un pedazo de pan más a los pobres. No me imagino protestar, o hundir mi vehículo, hundir la carrera de un día. ¿Responderáis? Sí. A pesar está más bien a veces no entiende paya, no tú no te explicas por ahí ni andea, pero acaso no que tú no entiendes pay. Y cada uno en los primeros días la locomotora, después de ver la luz, a carburo. Faro locomotora a carburo. Yo también quiero valorar un poco la conservación y el mantenimiento que tienen, la dedicación. Eso ya le afecta directamente a las autoridades que se involucran con eso. Y que es muy bueno. Y le podemos invitar a la gente que venga a San Salvador a conocer, a empaparse, a disfrutar. Más de por nada. Se respira un aire absolutamente puro. Pero vamos a siempre verás más acá, vamos a televisión y vamos a ver ya. No es más poco. Así era. La seña del agua. Oye, por la seña. Seña la estación, y por la seña. Estos son más de carrilamiento. De carrilo, De carrilamiento. Ir a Muñe más por la Cutungue. Impresionante. La guarda, la inspectora. ¿En Baité? Sí, yo invité y se divide en dos, con estación la tráfico, a moda la tracción. Depósito de carga. Depósito. ¿Vale? Gracias, Juan Francisco. Esto será a la orden siempre, cuando guste. Y están todos invitados a venir a la estación de San Salvador y conocer lo que fue este lugar y lo que es la historia. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay.
algo buenísimo para contarles, más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro Prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. Seguimos. Vamos. Cuidado. Ahora vamos a observar el museo de la estación del tren de San Salvador. Vamos a hablar nuevamente con la profe que nos está esperando. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Adelante. Permiso, permiso. Sí, sí. De vuelta. Está bien, todo Hola, bien. profe. Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el museo. Sí. Acá tenemos varias partes de la estación, ahí se divide en varios lugares, ¿verdad? Está la parte de la oficina, donde era la parte de oficina de los jefes. Sí. Tenemos aquí algunos elementos que están bien cuidados. No sé si podamos entrar a mirar esto. Por favor. Sí, adelante. Tenemos aquí el mostrador con los libros que han usado la persona que es encargada de confeccionar la parte de encomienda. Sí. Luego tenemos aquí la parte donde se dan los boletos para los viajes. Está conservadito. Están los tickets de boletos. Aquí el encargado de esta área despachaba a los interesados en esta ventanilla. El que estaba interesado estaba para aquello lado. Entonces uno se acerca y si quieres Asunción, al Pacaraí, a Luque, Areguá, todas las ciudades que están sobre la vía férrea. Por ejemplo, este es de San Salvador a Eugenio Agaray. Eugenio Agaray, sí. Eso corresponde al ramal, sí, al ramal que va en este sector. Y así hay boletos de varios lugares. Ahí puede tomar uno también. San Salvador a Caballero. A Caballero, sí. San Salvador a Ñumí. Sí. San Salvador a Tehuicuarú. Sí. San Salvador a otros lugares. Pindoyú. Sí. Y así, mira un poco. San Salvador a Luque. Sí. Están todos los destinos. Sí. En todos los casilleros están los destinos, con sus respectivos precios que te despachan los encargados de la boletería para... Por ejemplo, este es San Salvador a San Pedro. A San Pedro, para estos lados, hacia Encarnación. Hacia Encarnación. Sí. Porque acá era la central, entonces el 13 iba hacia Asunción o hacia Encarnación. Este es el precio, ¿verdad? El precio, sí. 800. 800. 800 guaraníes. Sí, pero eso data de tiempo atrás, muy atrás.
Esta es una parte. Otro tenemos acá, por ejemplo, tenemos la caja fuerte, que está como reliquia acá. Eso nosotros sabemos que hay adentro porque no contamos con la llave ni nada por el estilo, pero es inamovible por el peso. No hay forma de abrir tampoco esto. No, y nosotros mantenemos cerrado, como estaba. Siempre se mantiene. ¿Quién sabe qué hay allá? No sabemos. Sí, esa es la caja fuerte. Una caja fuerte londinense. Londinense, sí. Londinense. Eso es lo que contamos aquí, porque estos son elementos nuestros que usamos. Sí, esto es sí, actual. Actual, exactamente. Pues nos vamos a la otra sala. Muy bien, adelante. Esta es la sala de espera. Esta es la sala de espera en donde vienen los pasajeros. Sí. Estos los pasajeros esperaban acá. Esos bancos que están allá afuera estaban aquí puestos. E incluso la gente dormía acá. Yo me acuerdo, acá la gente dormía esperando el tren que lo va a llevar, ¿verdad? Y el famoso San Juan, el famoso zaguán. Y esto nosotros le pusimos, ya son nuevos. Esto ya solo va por protección ahora. Claro. Le ponemos para resguardar nuestra galería de los recuerdos. Todas las personas que están en estas fotografías de una u otra forma formaron parte de la ciudad de San Salvador o del ferrocarril. Sí, del ferrocarril, y la gran mayoría, todos son nuestros compoblanos, fallecidos, exferroviarios, fallecidos. Y estamos poniendo lo que van falleciendo, porque ahí todavía hay gente, acá hay muchos ferroviarios, ¿verdad? Entonces, esos son los fallecidos y están en esta galería de los recuerdos. Qué lindo poder recordarle a todos, ¿verdad? Sí, y esto pues la gente viene a mirar a los familiares de Asunción, de Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación, todos los puntos vienen a mirar, e inclusive acá la gente llora por los familiares, le muestra a su abuelo, a la bisnieta, al nieto, a los sobrinos, y están acá. Qué lindo. Esta es una iniciativa del año antepasado que hicimos acá para una exposición, y vamos a ir sumando cada vez que van falleciendo ferroviarios, que para nosotros es muy grato. Estos recuerdos para nosotros son muy gratos, especialmente para la familia, para sus familiares. Y qué bueno es poder recordarles. Y le mantenemos viva aquí, justamente. Sí. Mantenemos vivo que tanto hicieron por nuestra comunidad, porque sabemos que para nosotros el tren, el ferrocarril, para nosotros es sentimiento. ¿Recordás vos algo de Sí, aquella época? Recuerdo porque yo, como integrante de la asociación, en nombre de mis compañeros, estoy hablando emocionadamente. En nombre de mis compañeros, que estamos aproximadamente como 50, estamos ahora, mayores de edad, mediana edad y jóvenes, que incluyen esa asociación. Y nosotros lo que tratamos de mantener para que nuestros hijos, nuestros nietos y la comunidad toda puedan conocer. Y la historia se va trasladando de generación en generación, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué recordás que te hayan contado tus padres, por ejemplo, el ferrocarril, que vos le contaste de repente Y yo misma lo he vivido. Lo que yo más recuerdo y admiro, por ejemplo, yo en mi juventud estudiaba en Asunción y yo usaba el ferrocarril. Usaba para viajar de aquí, de mi pueblo, a Asunción. ¿En cuánto tiempo llegabas? Y 7 horas, me acuerdo muy bien, 7 horas. Yo venía los domingos y venía los viernes, en 7 horas, cuando el tren no se descarrila. Pero si se descompone, uno se queda por el camino hasta que se alce la locomotora o el vagón que se cae. ¿Se llegó a caer el ferrocarril en un viaje? ¿En algún viaje que tuviste? No, yo no, gracias a Dios, no, nunca, gracias a Dios. Nadie quería eso. Estamos hablando no de que se tumbe, sino de que salga de que se descarrile, le llaman, que se baje de la vía, ¿verdad? Sí. De las locomotoras o los vagones. Y gracias a Dios que nunca me tocó eso. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note.
Hay días que se nublan, te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Y la sensación de viajar en tren, yo recuerdo vagamente, tendría que hablar con mi mamá para consultarle. Sí. Exactamente en qué año fue y cómo fue, ¿verdad? Yo recuerdo el paseo en tren, pero en Asunción, ¿verdad? En Asunción, sí. Había un pequeño tramo y entraban las ramas de los árboles y... Claro, medio que te acertaba. Vos estabas sentado y todo el tiempo tenías que estar desviando las ramas que entraban y hacían un movimiento y salían de vuelta. Salían de vuelta, sí. Pero nosotros lento. A paso de hombre, prácticamente las arribadas, por ejemplo, hacían. Ya, pues nos íbamos en tren y la gente caminaba más rápido. Más rápido, sí. Yo me acuerdo cuando viajaba a Asunción, el Utumí, por ejemplo, le costaba el subir, por ejemplo. Pero cuando vi la bajada, volaba, ¿verdad? Pero las arribadas, como todas, también le cuesta a las locomotoras subir. Y se llegaban a bajar para que pueda subir, ¿no? Los varones hacen eso, porque las mujeres solo no tenemos esa agilidad de subir y pues tenés posibilidad. Porque pero llegaban a hacer eso de bajarse para que pueda subir. ¿Cuántos pasajeros hacían eso? De macana, ¿verdad? De joda. Sí, se hace todo. Y estos últimos tiempos, ya cuando ya terminaba, ya se descarrilaba muy a menudo. Ya no daba. Decía que ya no daba las vías y los durmientes también. Es lo que flojeaban. Los durmientes son los palos que están encima, están colocadas las vías. Por un lado está la culminación de una época del ferrocarril. Por otro lado, vos me comentabas que ya no daban las vías, o sea, se tendría que haber hecho una inversión muy grande para que esto continúe y ya no había tanto negocio con el ferrocarril, o cómo fue exactamente. Y yo creo que debe haber sido eso, ¿verdad? Porque me imagino que una infraestructura muy grande, pues, es para mantener en buen estado, sería ya costoso, ¿verdad? Y por el tiempo útil también de la infraestructura, ¿verdad? Por eso, o sea, tiene una vida útil, sí, la una máquina, vida útil, la vía. Sí, toda cosa tiene su vida útil, sí. Entonces también habrá llegado también en ese momento, ¿verdad? Y ya requería más inversión, mucha inversión, y además lo que yo veo, que también llegaron las rutas, los grandes camiones, ya iban reemplazando a las locomotoras y los vagones. Sí. Bueno, y allá enfrente observamos, profe, sería el depósito, ¿verdad? El depósito de carga, ¿cómo? No, ese no es de carga, este es el... ¿Qué era lo que estaba allá enfrente? El taller. El taller de las locomotoras, sí, porque acá, las locomotoras, aquí, se cambiaban, locomotoras y personales, eso era el movimiento que se hacía acá. Locomotoras y personales se cambiaban en San Salvador, ya sea hacia Asunción, para Encarnación o hacia Eugenio Garay. San Salvador era una estación clave. Clave, exactamente. Más o menos estaba de llegada y partida. Y partida, así mismo. Por eso estoy empezando a entender mejor. Y a hilar la historia, ¿verdad? Sí. Era de San Salvador hacia Asunción. Hacia Asunción, para este lado. Hacia allá. Y Encarnación para este lado. Y San Salvador, Encarnación. Abaí, que era acá, el ramal. El ramal de Abaí, sí. Ahí tenés Fasar, Garay, todo eso que está. Ñumí, que está el más próximo. De Ñumí, la estación. Y acá Villarrica y aquí Iturbe, nosotros. Villarrica para hacia Asunción. Iturbe es para hacia Encarnación. Y era clave, como decís vos, acá se cambiaban las locomotoras y se cambiaban también los personales. Maquinistas, pasaleñas, foguistas, guardas, se cambiaban todito acá. Pues estuvimos hablando con el señor Francisco. Sí, Francisco Báez. Y él nos decía que de acá de acá a Encarnación era 10 horas. 10 horas, sí, es más lejos. Y había para mí que la topografía era más también dificultosa, así a mi entender. Y después también nos comentaba don Francisco Báez que muy difícilmente una persona hacía
todo el trayecto, ¿verdad? Asunción, Encarnación, por ejemplo. Imposible. Y en algún momento dice que sí, que te tocaba hacer todo el trayecto y eran casi 24 horas. 24 horas, sí. Y que ellos hacían eso, ¿cómo se llama? Los maquinistas de trenes. Ellos hacían un esfuerzo muy importante para hacer ese... Claro, llegó a maquinista, nos comentó todo el proceso. Todo el proceso, sí, lo que tenían que ir subiendo de grado ellos más o menos. Pasaleña. Pasaleña, sí, son todos los procesos. De Pasaleña a maquinista llegó. Sí, y él es de una familia ferroviaria, pues su papá también ha sido maquinista, su papá. Miramos. Sí, ellos vivían acá a metros nomás, a metros, pero él con el tiempo iba también conociendo y practicando y seguro también rindiendo, según decían. Después cuando tuvimos la entrevista con Francisco Russo, nos dijo, allá se enfriaba el tren, nos dijo. Fue el tanque que está allá, ¿verdad? Sí, claro. Y le daban, ahí tenés un tanque donde ellos tomaban el agua, nosotros le decíamos cuando era criatura, ¿verdad? Sí. Le metían en el recipiente prácticamente que tenía arriba y ahí le daban el agua, ¿verdad? Porque se movía a agua y a fuego. A fuego. A fuego, sí. Imagínense, todo esta triángulo llama, todo esto estaba lleno de leña que se traía de hacia Abaí, hacia Eugenio Garay, y todo leña, porque eso se cargaba pues era un elemento primordial para que la máquina se mueva. Y todo eso estaba lleno de leña. Todo lleno de leña, todo. Había el playero, había el que acomodaba las leñas, había el que recibía, bueno, de todo, había un trabajo enorme era. Y el movimiento, de las estaciones de ferrocarril, San Salvador era uno de los mayores, sí. Yo en cuanto a movimiento. Sí, Zapucay es más grande en cuanto a movimiento de personales. Sí. Yo eso es lo que veo, ¿verdad? En cuanto a eso, allá es como taller, ¿verdad? Pero acá en cuanto a movimiento, en cuanto a cambios, locomotoras y personales. Bueno, y ahora vamos a pasar al sector del taller. Del taller. Bueno, muy bien. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. De regresar. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Carga 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Zona del taller de máquinas. Sí, así mismo. Y vemos una pequeña laguna, ¿verdad? Sí. Un tajamar, ¿qué es esto? Este es un tajamar, es un tajamar de abastecimiento de agua que llevaba hasta el tanque y del tanque llevaba allá al otro tanque para dar de provisión de agua a las locomotoras. Esto va a través de cañerías, hay de una cañería que se puede notar, ahí hay un pozo donde ahí se acumula el agua y de ahí se estira, ¿verdad? Prácticamente. Allá está el pozo. Allá está el pozo, sí, exactamente. A través de cañerías. Este es el tajamar. Allá tenemos el... Sí, eso hay que ver. ¿Cómo se le llama a esto? Nosotros llamamos mesa giratoria, así como dice, la mesa giratoria. ¿Dónde cambiaban de dirección? De dirección las máquinas, sí. Aquí había unos rieles.
esto también habíamos visto en Pacaraí. Ah, sí, sí, sí. Claro. Este es un elemento que se usaba para cambiar dirección las locomotoras. ¿Cómo yo te puedo decir? Porque las locomotoras pues tienen 91.000 kilos y no es ágil como es un automóvil, por ejemplo, o como un camión. Y se subía, ahí había un acople de vía. Acá hay un acople de vía la cual sube la máquina, la locomotora, para que se pueda cambiar dirección, ya sea para Asunción o para hacia Encarnación. Y esto soporta 91.000 kilos fácilmente. 91.000. Sí, y esto gira. Hasta hoy día tiene su nivel, el péndulo trabaja perfectamente. Y con este aparato es lo que uno mueve, ¿verdad? Con esto uno mueve esto y esto gira hasta hoy día. Y esto se empuja porque se empuja. ¿Se puede frenar? Y hay otro que se sacamos porque por la peligrosidad, pues. Porque aquí muchos niños vienen y se les traba acá los pies, la pierna, en esta. Entonces produce accidente. Entonces para evitar eso, le sacamos esa manija, esa bacheta, le llaman allá para que pueda esto correr. Y ahora sí pasamos al taller. Sí. Este es el dormitorio de las locomotoras. Nuestro objetivo es mantener, es lo que un poco todavía tenemos que tener una cuenta pendiente para mantener todo esto como para exponer por los animales, justamente lo que nos vienen. Acá tenemos el tren. Y este es el tren, esta es la locomotora. Son Presidente dos Carlos Antonio López. Es lo que han quedado acá. Es lo que han quedado como 291. Sí. Y esta construcción es lo que aparentemente es muy parecida al de Zapucay. Sí. La construcción es el mismo, el techo, todo. Y esto es nuestro próximo desafío, de mantener esto en condición de como la estación, por lo menos cercar, mantener limpio. Pues tenemos que hacer una lucha por la permanencia de los animales. Aquí lo que es nuestra lucha continua, y la conciencia de los vecinos es lo que está comprometido aquí. Es lo que tenemos que hacer, y los edificios mantenerlo en condición, porque se está cayendo a pedazos por la falta de mantenimiento, exactamente. Y toda esa infraestructura es muy parecida a la de Zapucay. Los tornos. Acá tenemos un elemento del taller. Del taller, sí. Esto es el taller, sí. Esto es lo que tenemos hasta hoy día. Estos todos son elementos de Inglaterra que se han traído todos. Totalmente. Hierro puro. Estos son, acá nuestra gente, nuestros mecánicos trabajaban para reponer piezas pequeñas de locomotora, las piezas pequeñas. La más grande que estaban se hacían en Zapucay. Esto es lo que ellos ponían. Pequeños acá. La más pequeña se hacía, que se solucionaba acá.